Ok, vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, es de todos los días en la consulta. Y una pregunta que sí o sí aparece en el EUNACOM, el diagnóstico diferencial de la hipoacusia sensorio-neural. La idea es simple, que al final de esto tengamos un esquema mental, un algoritmo súper claro para saber qué hacer, cuándo correr y cuándo estudiar con más calma. Imaginemos la situación. Llega un paciente y la queja es, ¿sabe qué, doctor? No estoy escuchando bien. Listo. Antes de cualquier cosa, lo primerísimo es definir el terreno. ¿El problema está, digamos, en la cañería? O sea, en el oído externo o medio. ¿O el problema es más bien eléctrico, del cableado, del oído interno, del nervio? Porque miren, de esa primera gran decisión va a depender absolutamente todo el resto del manejo. Bien, entonces, ¿cómo partimos? ¿Cómo diferenciamos una de otra? Y aquí viene lo bueno, no se necesita ningún equipo sofisticado, la clave está en algo que todos deberíamos tener a mano en el box. Y aquí está, el diapasón. Parece simple, ¿no? Pero antes de siquiera pensar en pedir una audiometría y ni hablar de una resonancia, este aparatito, si lo usamos bien, nos entrega una cantidad de información que es oro puro. Esto es semiología en su máxima expresión. Es nuestro primer gran paso. A ver, miremos la tabla, porque esta es la base de todo. Con el test de Weber, la lógica es la siguiente. Si el daño es sensorio-neural, el sonido se va a lateralizar al oído sano, ¿cierto? Porque el oído enfermo simplemente no capta bien. En cambio, si es de conducción, pasa algo curioso. Se va al oído enfermo. ¿Por qué? Porque ese oído está como aislado del ruido ambiental, entonces percibe mucho mejor la vibración ósea. Ahora, con el rine, la pregunta es directa. ¿Se escucha mejor por aire o por hueso? Lo normal, y también en la sensorio-neural, es que la vía aérea le gane a la ósea, o sea, un rine positivo. Pero ojo, si el paciente dice que escucha mejor por el hueso, o sea, un rine negativo, eso ya es casi patognomónico de una hipoacusia de conducción. Muy bien. Ahora cambiamos de switch completamente y nos vamos al escenario que de verdad nos tiene que poner en alerta máxima. Dentro de las sensorioneurales hay una que no espera. No es una consulta, es una urgencia. Y esta es la definición del libro de la hipoacusia súbita sensorio-neural. Lo importante son los criterios. Es una pérdida de al menos 30 decibeles, que es bastante, en 3 frecuencias seguidas. Y lo más importante, instalado en menos de 72 horas. Es clave ese tiempo. Generalmente es de un solo lado. Y el relato típico del paciente es, doctor, de un momento a otro sentí el oído tapado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como médicos generales ante esta sospecha? La respuesta es una y es tajante. Derivar. Inmediatamente. No hay que ponerse a pedir exámenes ni, por favor, iniciar corticoides por nuestra cuenta. Nuestra única pega, nuestra gran responsabilidad, es sospecharla y enviarla a un servicio de otorrino o a una urgencia. Aquí cada minuto que pasa es audición que se pierde. Literalmente. Perfecto, ya salimos del escenario de urgencia. Volvamos ahora a lo que vamos a ver con mucha más frecuencia en el día a día. Hablo de esa pérdida de audición que es más bien lenta, progresiva y súper importante que afecta a los dos oídos más o menos por igual. En este grupo, el diagnóstico diferencial se acota bastante. Generalmente, tenemos 3 grandes sospechosos en la lista. Primero, la número 1 por lejos, la presbiacusia, la que viene con los años. Segundo, la hipoacusia por ruido. Aquí la anamnesis laboral es todo. Y tercero, la autotoxicidad. Ahí nos toca ponernos el sombrero de detective y revisar con lupa la lista de medicamentos. Vamos a la más común, la presbiacusia. ¿Cuál es la queja clásica? La que hemos escuchado 1000 veces, oigo pero no entiendo. El paciente siente el ruido pero no discrimina las palabras. Y esto tiene una explicación súper lógica. Se empiezan a perder primero las frecuencias altas, las agudas, que son las que nos dan la definición de las consonantes. Y un dato práctico, clave para el manejo en Chile. Recordemos que esto es una patología GES para mayores de 65 años. Eso significa acceso a estudio y audífonos, lo que es un tremendo cambio para el paciente. Ok, ahora, un momento. Pongamos pausa a todo lo que hemos dicho. Porque si la pérdida de audición no es simétrica, si hay un oído que escucha notoriamente peor que el otro, ahí se nos prenden todas las alarmas. La asimetría es, sin duda, la bandera roja más grande en este tema. Y aquí viene la regla de oro, la que hay que tener grabada a fuego. Toda hipoacusia sensorio-neural que sea unilateral o asimétrica se considera una patología retrococlear hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que tenemos que pensar en un tumor, como un schwannoma del vestibular. Esa es la sospecha que manda.
Bueno, y en este escenario de asimetría hay dos cuadros que siempre hay que tener en mente. Por un lado, el schwannoma vestibular. Pensemos en él como algo lento, insidioso. La audición va bajando de a poquito de forma progresiva y el síntoma vestibular suele ser más un desequilibrio, una inestabilidad. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Meniere. Esto es todo lo contrario, es una crisis, una tormenta. Viene con crisis de vértigo rotatorio súper intensas y la hipoacusia es fluctuante, va y viene. El tinnitus también aparece fuerte en las crisis. Son dos historias clínicas que no se parecen en nada. Entonces, si tenemos la clínica de una hipoacusia unilateral progresiva, quizás con algo de tinnitus o desequilibrio, y la audiometría nos confirma esa asimetría, el paso a seguir es uno solo y no hay otro: solicitar una resonancia magnética con gadolinio, específicamente de cerebro y de ángulo pontocerebeloso. Es el gold standard, es el único examen que nos va a decir si hay o no un schwannoma. Perfecto. Ya hemos revisado todos los escenarios posibles. Ahora lo que vamos a hacer es juntar todas estas piezas y armar un algoritmo de manejo, uno que sea práctico para el día a día. A ver, este sería el paso a paso. 1. Partimos siempre por lo fundamental, una buena anamnesis y la otoscopia. Hay que descartar un simple tapón de cerumen. 2. Sacamos el diapasón y hacemos Weber y Rine. Ahí definimos si es de conducción o sensorioneural. 3. Si es sensorioneural, la caracterizamos. ¿Cómo empezó? ¿Súbito o progresivo? ¿Es simétrica o no? 4. Ya con una sospecha clara, pensamos en la audiometría, que es el gold standard que va a confirmar todo. Y 5. El paso final y crucial. Con toda esta información, decidimos si se deriva y, sobre todo, con qué nivel de urgencia. Y para que quede aún más claro, aquí está el resumen de cómo derivar. La derivación es urgente, o sea, para allá, en menos de 24 horas, si se sospecha una hipoacusia súbita. No hay discusión. Es preferente, es decir, tiene que ser vista pronto, si la hipoacusia es unilateral, asimétrica o se acompaña de vértigo. Y por último, será electiva, o sea, programada, para los casos de presbiacusia que necesitan su estudio para acceder a la garantía GES. Y bueno, para cerrar, les dejo esta pregunta. Pensemos un segundo. De todo lo que acabamos de conversar, ¿cuál es ese diagnóstico que simplemente no se nos puede pasar? Hay uno solo, donde el pronóstico del paciente depende casi exclusivamente de nuestra sospecha clínica como primer médico. Tenerlo claro no solo nos va a dar un punto en el UNACOM, sino que de verdad puede cambiarle el futuro auditivo a una persona.